¿Alguien se anotó por ahí? No. No. Bien. Bueno, rebobinando, retomando lo que vimos un poco en la primera unidad, cuando teníamos variables bivariadas, decíamos, o sea, variables que estaban compuestas por dos variables, por dos variables que podían estar o no correlacionadas, ¿no? Estuvimos analizando algunos estadísticos, ¿sí?, para analizar este tipo de situación. Cuando decimos si tal o cual variable está asociada con alguna otra. De estas situaciones vimos dos. Una es esta, la correlación lineal, en la cual analizamos si dos variables aleatorias tienen algún grado o medida de asociación lineal entre sí. Y la otra fue chi cuadrado, para ver si dos variables están asociadas de cualquier manera, o sea, no nos dice cómo. Respecto de la correlación lineal, era importante refrescar ciertos conceptos. La correlación lineal mide, ¿sí?, el grado y el sentido de asociación lineal entre dos variables aleatorias, y esto es importante tenerlo en claro ahora. ¿Qué quiere decir? No es una variable no aleatoria que predice a otra aleatoria, que eso lo vamos a ver después. Acá lo que estamos midiendo es el grado y sentido de asociación entre dos variables y es lineal. Entonces podemos tener una asociación positiva o negativa. ¿Qué quiere decir? Cuando una aumenta, aumenta la otra, o inversamente a veces cuando una aumenta, la otra disminuye. Los ejes X e Y son indistintos porque es aleatorio. O sea, nosotros podemos poner cualquiera en cualquiera y tiene que dar exactamente lo mismo. No hay una variable que depende de la otra, como en la regresión que vamos a ver más adelante. Acá las dos variables son aleatorias o independientes, ¿no? O sea, no independientes entre sí. Espera que tengo que... Ahí está. Oye, a ver si... Bien, entonces, esto es importante, diferenciar lo que es correlación de regresión. Entonces, el primer estadístico que analizamos para evaluar esto, ¿cuál era? ¿Sí? La covarianza. La covarianza, vemos que es... A ver, espérense un segundo. Yo tenía acá un coso, como el cuerno era, bueno, no importa. Bien. La covarianza, entonces, vemos que es un estadístico, ¿sí?, que nos dice si las variables varían... ¿Quién más? ¿Está entrando alguien más? Bueno, yo tapo y no veo. La covarianza... Puede ser que te hayan pedido, pero... A ver, no, pero no lo veo, ¿eh? Lo que pasa es que cada vez que minimizo... No. Hacia ahí entró Francisco. Ahí No, Francisco sí le di entrada, pero no sé si entonces alguien me no. parece que ahí está. Bueno, bien, entonces, retomando el concepto. La covarianza es un estadístico que mide qué tan asociadas están dos variables en forma lineal, ¿sí? Ahora tiene un problema, está atado a las unidades, o sea, es un estadístico que cuanto mayor sea su número, mayor es la asociación, pero depende mucho de las unidades en las cuales se mide la variable. ¿Tá? Sí, bueno, si la covarianza es 0, bueno, no hay correlación, ¿no es cierto? Pero si es un número gigante, yo no sé si es un problema de escala o si es una asociación muy fuerte. ¿Tá? Entonces tiene ese problemita de estar atado, ¿tá? Y una manera de neutralizar ese problemita o hacerlo relativo, por así decir, y acotarlo, que quede acotado entre algún valor y un valor que sea siempre representativo y igual para todas las variables, independientemente en la unidad en la que se la esté midiendo, ¿sí?, es dividiéndolo por el desvío estándar de X y por el desvío estándar de Y. ¿Tá? O la raíz de la varianza, que es lo mismo, ¿no?, por el producto, ¿tá?, de los dos desvíos estándar. ¿Tá? Entonces,
Cuando hacemos eso, cuando dividimos la covarianza por el desvío estándar de X y de Y, ¿sí?, generamos un nuevo estadístico. ¿Tá? Este nuevo estadístico es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿Tá? Es un estadístico que está acotado, ¿sí?, está acotado entre -1 y 1, siempre, siendo -1 y 1 correlación perfecta, negativa y positiva, respectivamente. Y siendo 0 correlación lineal nula. ¿Y por qué recalco lineal nula? Porque puede haber correlación de otro tipo. Y eso no lo mide Pearson, solamente mide la lineal. Si la correlación que existe es de otro tipo, no me la está evaluando. Me puede decir que la correlación lineal es 0 y sin embargo hay una correlación, qué sé yo, parabólica, hiperbólica o cualquier cosa así. Entonces, acá tenemos una gráfica de las distintas situaciones que acabamos de describir, ¿sí? Cuando R es igual a 0, observamos que... ¿Dónde cuerno estaba esto? Yo tenía... Ah, no lo tengo acá. Bueno, lástima. Opciones de lápiz. No lo tengo. Bueno, entonces, cuando tengo correlación R igual a 0, estoy en esta situación de acá. O sea, los datos se distribuyen en los 4 cuadrantes en forma aleatoria, no dándome ningún número porque se restan unos a otros, con lo cual la covarianza es 0 y nada, el coeficiente de correlación lineal es 0. Puede haber, como en este segundo caso, lo que acabamos de describir, ¿sí?, cierta correlación no lineal, ¿sí?, y que el coeficiente de correlación sea 0. Ahí hay una clara tendencia, ¿sí?, de una parábola, probablemente una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto?, que tiene esa forma. Probablemente si los cuernos están hacia arriba, no me acuerdo, creo que era una parábola, puede ser positiva o negativa, en este caso creo que es positiva, y el corte, o sea, la intersección en Y está por debajo del 0, así que tiene una raíz en Y negativa. Bien, no importa, lo que sea, a mí me da 0 y no me dice nada, me dice, acá correlación lineal no hay. En los dos casos siguientes, o sea, en este y en este, tenemos una correlación muy pronunciada, muy marcada, muy acentuada, y es próxima a 1 y a -1. Menos 1 es la pendiente negativa y más 1 la pendiente es positiva. Una fuerte correlación. ¿Sí? Acá estamos hablando de ρ como ¿qué? Como acá tenemos un ρ que es una letra griega, ¿no es cierto?, que es el parámetro, es como mu, es como sigma, es un parámetro, es decir, es el parámetro que está subyacente en una muestra de una población, o sea, el parámetro yo es desconocido, yo generalmente no tengo el parámetro salvo que aborde toda la población en mi muestra, o sea, salvo que X e Y ya se han tomado con todos los datos de la población, se hayan calculado con todos los datos de la población. Bien, como en general esta situación no es muy común porque generalmente uno trabaja con muestras, lo que nosotros obtenemos es un R, ¿sí?, un R que, bueno, que es un estimador de ρ. ¿Qué quiere decir esto? Y es una muestra, y lo que probablemente R me estime es qué sucede con la población con un nivel de probabilidad determinado y con un error determinado. O sea, no va a ser exacto al de la población porque es una muestra.
Esto ya lo vimos en todas las distintas situaciones. Acá y en el examen había algunos errores, ¿sí? Con el coeficiente de correlación lineal de Pearson, ¿sí? Acá, yo no sé, como voy a tratar de explicarlo de una manera distinta. En el numerador tenemos una covarianza. La covarianza, como tal, estadístico, generalmente está dividida, ¿sí? Por n-1. ¿Está? En el denominador sucede lo mismo, porque tenemos dos desvíos estándar. Y los desvíos estándar, ¿sí? En la fórmula de cálculo están acá. Oh, me cuesta esto, discúlpenme hasta que le agarre el punto. Dividido n menos 1. Y acá n menos 1, lo cual, ¿sí? Tengo n menos 1 como denominador, ¿tá? Del denominador, ¿tá? Entonces, si yo pongo acá por 1 sobre n menos 1, ¿cómo queda esto? A ver cómo lo interpretan. Todo eso dividido a n-1. No, pero ¿cómo se interpreta matemáticamente? ¿Se pone esto? Si yo pongo en el numerador n-1 y en el denominador n-1, pongo una pera en el numerador y pongo una pera en el denominador, pera sobre pera, ¿qué pasa? No. Se anula, digamos. Claro, se cancela esto con esto. Por eso no está. ¿Están todos de acuerdo con eso? Se equivocaron varios acá, por eso se los estoy remarcando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El error más común, ¿cuál es? Si yo uso el desvío estándar acá abajo, si acá pongo S, en lugar de todo esto que está acá arriba, S, en este caso, ¿de quién? S de X, y acá pongo S de Y, ¿es correcto? En lugar de toda esa cuenta, ¿es correcto? No, no es correcto. ¿Por qué? Porque para que sea equivalente, de vuelta, para tener peras con peras, acá tengo que usar n-1, si abajo uso S. ¿Entienden? Tengo que tener lo mismo arriba que abajo. Si cancelo, cancelo en los dos. Entonces no uso S, porque el S que me calcula la calculadora me lo dividió por n-1. Si yo dividí el denominador por n-1 y el numerador no lo divido por n-1, me da cualquier número. ¿Entienden? ¿Tá? Entonces, si uso el desvío estándar de X y el desvío estándar de Y, tengo que arriba la covarianza dividirla por n-1. Y si no, ¿sí? si no uso n-1 arriba, abajo no puedo usar el desvío. Tengo que usar solo la suma de cuadrados. ¿Entienden? Tengo que sacar esto porque esto está dividido por n-1. ¿Tá? Bueno, este error siempre es muy común. ¿Tá? Meten el divisor n-1 en uno de los dos términos y no en los dos. O van los dos o no va en ninguno. ¿Está? ¿Se entendió el error que cometen muchos? Es el más común. Dividir uno de los términos y el otro no. Bien. Esto es una fórmula de cálculo, ¿no es cierto? Conceptualmente ya vimos que es la covarianza dividido el desvío el producto del desvío de las dos variables. ¿Tá? El tema es no equivocarse con los números.
no tiene mucho misterio, se calcula relativamente rápido, si uno organiza los datos, no es muy difícil de cálculo, o sea, a pesar de que parece mucho número, pero vamos a seguir operando con esto, así que es importante estos conceptos tenerlos en claro y que cuando opero no equivocarme en qué estoy poniendo, ¿no es cierto? Si uso una fórmula, la tomo así, si veo que tiene n-1 y es válida, está ok, pero tiene que tener los dos términos n-1. Bien, entonces, con eso cerraríamos lo que es correlación. ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Quiero saber si dos variables están correlacionadas. Acá voy a hacer una observación. Si yo quiero saber si la altura y los diámetros de los árboles están correlacionadas, ¿sí? ¿Cómo tomo la información? ¿Cómo tomo la muestra? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que tomo la muestra? A ver, les doy dos opciones. Voy y empiezo a medir árboles de 10 centímetros, por ejemplo. Y a cada árbol de 10 centímetros le tomo la altura. ¿Sí? ¿Está? O, plan B, digo no, sorteo árboles y a cada árbol le mido la altura y el diámetro. Es un par de datos. ¿Cuál es correcto? O sea, elijo árboles de 10 y le mido de un determinado diámetro y le mido la altura, o elijo árboles y le mido las dos variables. Elegir árboles y medir las dos variables. Bien, para la correlación es así, muy bien, porque las dos variables están en una sola, digamos, es un par de variables, en una sola observación, ¿no es cierto? ¿Está? Entonces, en cada observación aleatoria, que yo sorteo y la elijo por muestreo, y que tiene que tener toda la misma probabilidad de ser elegido, bla, 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 a cada unidad de muestreo le tomo las dos variables. ¿Está? Bien. Ahora vamos a ver algo que no es así. Ahora vamos a ver lo que es regresión, ¿sí? Que si bien analíticamente o matemáticamente es bastante parecido, conceptualmente y estadísticamente no tiene nada que ver con la correlación. ¿Por qué no tiene nada que ver? Y esto lo recalco mucho porque van a ver incluso hasta con vergüenza ajena veo trabajos publicados por pseudo investigadores que confunden la correlación con la regresión. Y es un error muy grosero en estadística confundir las dos cosas. En el análisis de regresión, el objetivo es, con una variable, ¿sí?, predecir otra variable. ¿Está? Generalmente, es una variable que es económica o accesible o fácil de medir, ¿sí?, me predice otra variable, ¿sí?, que es cara o dificultosa de medir. ¿Sí? Díganme que entendieron lo último que les dije y no se durmieron. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Es muy importante. ¿Tá? ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros tenemos algunas cosas en el ámbito forestal que hacemos mucho uso. ¿Por qué? Porque pasa esto. O sea, por ejemplo, no podemos abordar poblaciones. Es muy raro que podamos abordar poblaciones. ¿Tá? Salvo en laboratorio, salvo con semillas o salvo con situaciones de ese tipo, en un bosque medir todos los árboles es casi inabordable. Ni que hablar en una región, en una provincia o en un país. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos muestras. Bien. Medir el volumen de los árboles. ¿Ustedes han medido volumen de los árboles en el ingreso? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, no es algo sencillo. ¿Tá? Si yo les digo, bueno, medir el diámetro es relativamente sencillo, ¿no es cierto? Eso sí lo han hecho. Pero medir el volumen no. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, le veíamos El pájaro truncado y todo eso. Claro, o sea, medir el diámetro era fácil. Ahora, medir el volumen era todo un tema. Tenía que buscar alguna relación que me explique el volumen a partir del diámetro.
o del diámetro y la altura. ¿Está? Entonces, nosotros la regresión en el ámbito forestal la usamos muchísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay variables que son muy caras y difíciles de obtener. Muchísimas, muchísimas. ¿Sí? Todas aquellas que yo tenga una buena relación, ¿sí? Que me explique, ¿sí? La relación entre una variable fácil de medir y una difícil de medir, ¿sí? Si yo tengo un modelo matemático que me explica eso, ¿sí? Me ahorro un montón de tiempo y de plata. Entonces, por ejemplo, esto aplica desde, qué sé yo, en sensores remotos, desde poder identificar un píxel o de poder determinar la superficie de una copa, de un árbol, y qué relación tiene con alguna otra variable, como puede ser el área basal, hasta el diámetro con la altura o el diámetro con el volumen. ¿Tá? Entonces, esto es una herramienta, yo les diría, en el ámbito forestal es casi imprescindible. O sea, es muy difícil trabajar en el ámbito forestal si no se entiende que es una regresión. La correlación por ahí es más light. Decía, bueno, están correlacionadas, no están correlacionadas. El análisis de regresión no es para ver si están correlacionadas, es para ver cuál es el modelo que relaciona la esperanza de una variable llamada dependiente o respuesta con una o varias variables llamadas independientes o regresoras. ¿Tá? Estos son nombres, pero quiero que entiendan bien es el concepto. La dependiente es la respuesta, es la que yo quiero saber, y las regresoras son aquellas que yo tengo. Entonces, rebobinando la pregunta del comienzo, ¿sí? Ahora yo digo, yo busco árboles de 10, muchos, árboles que tengan 10, y les mido la altura o el volumen. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es lograr identificar cuál es el modelo matemático que explica esa relación. ¿Está? Bien. En general, en la regresión lineal simple, uso una sola variable regresora y una sola variable dependiente, ¿no es cierto? Entonces, en general tengo una recta, y una recta, yo más o menos tengo una idea cómo se define. Decimos que una recta, ¿cómo se define una recta? A ver, ¿cómo se define? Expréseme una recta, ¿cómo hacen? Mediante una función, Sí, ¿cuál? una lineal. Bien, ¿y cómo es una función lineal? A medida que aumentan los valores de x van a aumentar los valores de y. Bien, entonces digo que y es igual a ¿qué? Uy, qué feo que escribí. De x A m de x más b más o sí, b. Bien. Acá empezamos con los primeros problemitas de nomenclatura. Es correctísimo lo que me acabas de decir. En la mayoría de los libros de matemáticas está expresado así. Sin embargo, en estadística lo expresamos de una manera distinta, pero no importa porque en realidad es lo mismo. En lugar lo único que confunde, por eso lo aclaro, no es solamente un capricho, porque en general B es la ordenada del origen acá. Y generalmente nosotros en estadística decimos que A es la ordenada del origen. Y B lo ponemos como la pendiente, así. ¿Se entiende? Entonces confunde esto porque este B que acá es la ordenada pasa acá como la pendiente. ¿Se entiende? Pero es un problema de nomenclatura. No es grave. O sea, mientras lo entiendan, no importa. Generalmente nosotros lo que pasa es que vamos a hablar en estadística de A y de B como A la ordenada y B la pendiente. Entonces, para unificar criterios, yo les propongo, mientras estemos en el curso de estadística, pero ¿quién fue? Tamara, ¿no? ¿Que dijo esto? ¿Sí? ¿La ecuación lineal? ¿Fue Tamara o no? Sí, fue Tamara. Bien, Tamara lo expresó muy bien. No es que está mal lo que ella dijo, pero nosotros en general vamos a hacer esto. Vamos a hacer este tipo de escritura de lo que ella acaba de expresar, que es lo mismo. Bien, entonces, eso que son A y B.
Esa es la pregunta. A y B, ¿cómo se llama A y B? ¿En una misma recta cambian A y B? No, muy bien, son constantes, se dice, o parámetros del modelo. ¿Está? Lo que cambia, ¿qué es? Para cada X hay un Y. ¿Se entiende eso? Para cada X acá hay un Y que son uno dependiente del otro. Pero A y B son constantes, o sea, para la misma recta, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no? Sí, va bien. Bien. Esa es la pregunta al millón. ¿Está? Esto, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? O sea, eso es lo que me define la relación o la función matemática, ¿sí?, que asocia las variables a través de la cual yo puedo predecir una con la otra. O sea, con un X yo puedo predecir un Y. ¿Está? Entonces ese es el objetivo, descubrir cuáles son los parámetros del modelo, o sea, descubrir es estimar, ¿no es cierto? Y probar hipótesis, porque las hipótesis vamos a ver que son importantes, no son menores. Entonces, predecir el nivel medio de respuesta para los valores determinados por las regresoras. Acá nosotros también tenemos una cuestión, que es que en I nosotros expresamos como que es un promedio, ¿no? Y le vamos a hacer un sombrerete para significar que ese I no es un I sub 0 cualquiera, es un promedio. Entonces es la variable, el nivel medio de respuesta es eso, es el nivel promedio de la respuesta. ¿Está? Para cuando es un X sub 0, acá es un Y sub 0. Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda gruesa? No. No, va bien. Bien. Puede suceder es que la relación entre las variables no sea una recta. Entonces, puede que la recta no sea una buena expresión de esa relación entre las dos variables. Entonces puede haber modelos que no sean recta. Cuando hay modelos que no son recta, en general, ¿qué buscamos hacer nosotros? Es enderezarlos. Entonces, si miran si miran la distribución de los puntos, van a ver que, digamos, hay una línea roja ahí que medio que lo sigue, ¿no es cierto? Pero la recta no es una buena expresión de esa relación funcional. ¿Por qué? Los puntos amarillos, que serían lo que vamos a llamar los residuos, aquí lo pongo de este color. Los puntos amarillos, acá en la parte baja del modelo, están por debajo de la recta que explica la relación. Acá en el medio, los puntos están por arriba. Y después nuevamente están por debajo. Y cuando un modelo se comporta de esa manera, ¿qué sucede? Que cuando yo prediga el volumen, por ejemplo, en los valores chicos, voy a estar sobreestimando el volumen. Cuando yo prediga el volumen en los valores medios, voy a estar subestimando el volumen. ¿Sí? Y cuando prediga el volumen en los valores altos, digo, un árbol de 80 tiene tanto, mentira, voy a estar sobreestimando nuevamente. Con lo cual, el modelo, ¿cómo es? Se escuchan ofertas. El modelo lineal para explicar esos puntos, ¿cómo es? ¿Ustedes lo usarían? Y
No, es una porquería. ¿Cómo es? Es una porquería, es malo, no sirve. Pueden decirlo en cualquier palabra, mientras no sean groseras, muy groseras, está bien. Es un modelo que no es bueno, no explica los datos, o sea, no me gusta. Bueno, va a ser muy errático, voy a tener muchos errores para acá, para allá, no me sirve. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, podemos buscar delinealizar esos puntos, o sea, a ver si lo puedo ajustar a una recta. Nosotros no, hay regresión no lineal, nosotros no la vamos a ver solo rectas. Pero vamos a ver cómo hacemos cuando los puntos no están alineados, qué podemos hacer. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, dijimos que había dos parámetros, A y B. En general, ¿sí? Los parámetros en realidad no son A y B, son alfa y beta. También lo van a ver en muchos libros, incluso de estadística, esto como beta sub 0 y beta sub 1. ¿Tá? Les digo, pues lo van a ver también así. Esos son los parámetros, ¿sí? Siempre que vean letras griegas, acuérdense que son parámetros. Los estimadores de esos parámetros son A y B. Pero, ¿qué quiere decir esto? A ver, ya entendemos esto, ya tenemos que entender, es decir, yo tengo A y B. ¿Es la recta de la población? No, es la recta de mi muestra. Son los estimadores. ¿Tá? Ahora viene todo un dilema saber si la recta de mi muestra, cuánto se parece a la recta de la población. O qué tan lejos estoy. Entonces, alfa, estimado a través de A, es la ordenada. ¿Qué quiere decir? Es donde la recta de esa ecuación corta al eje Y, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto vale X ahí? 0. 0, correctísimo, muy bien. Bien. Y beta es la pendiente. La pendiente tiene distintas interpretaciones. Ustedes pueden adoptar la que más les guste. No me molesta. Es conceptual. Va a tener un valor, sí, pero conceptualmente, ¿qué quiere decir? Y ahí está expresada como una relación geométrica, es decir, en esa expresión, si yo pongo el opuesto es beta, estoy diciendo cuánto vale en relación al adyacente, el opuesto. O sea, sería, ¿cuánto es el opuesto sobre el adyacente? ¿Qué función es? ¿Qué función relaciona? ¿Perdón? La tangente. La tangente. Yo puedo expresarlo como una tangente, como un porcentaje, que también en definitiva es una tangente. Es decir, cuánto avanzo por cuánto subo la pendiente. La puedo expresar con un ángulo. Yo puedo expresar la pendiente, la puedo expresar acá con un ángulo, la puedo expresar acá cuánto avanzo y cuánto subo por cada unidad que avanzo. O la puedo expresar con una tangente. ¿Está? De este ángulo. Bueno, no quiero poner alfa porque se confunde con la ordenada, pero se entiende, o sea, la puedo expresar de distintas maneras. Cualquiera es válida mientras ustedes lo entiendan. Es un valor que me da la relación que hay entre los dos catetos o que están inclinados. Sí es importante saber si es 0 o no. Porque si es 0, si la pendiente de un modelo es 0, la relación funcional es una constante, porque para cualquier valor de x, y siempre vale lo mismo. Y si eso sucede, el modelo no explica nada. Es una porquería. Cuando sucede eso, estamos en problemas. Bien, entonces tenemos que está una población que tiene sus parámetros y yo voy a tener una muestra que voy a obtener los estimadores de esos parámetros. ¿Ok? Hasta ahí más o menos está claro para descubrir cuál es la relación funcional entre los parámetros. Entonces, las hipótesis que puedo probar, primero que nada,
si esta tendencia es verdadera. ¿Qué quiere decir? Si la tendencia de mis estimadores sigue a los parámetros. ¿Son estas rectas estadísticamente distintas? ¿Qué quiere decir? Y obviamente, como decíamos antes, yo si en una muestra de un bosque hago muchas parcelas, en ninguna es muy raro que vaya a tener efectivamente a mu. ¿Sí? Yo lo que voy a tener es estimadores que rondan a mu. Acá va a pasar lo mismo. Voy a tener montones de pendientes que andan alrededor de la verdadera pendiente. Y después lo que me interesa saber es si el modelo ajustado, ¿sí?, tiene una tendencia significativa, o sea, si explica. Esta parte es un poquito más compleja de asimilar. Entonces, empiezo a probar hipótesis sobre esto, ¿no es cierto? Acá hay un alfa, un beta involucrado y hay un término de error. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué me salió recta? Yo no quiero recta. Ya sé por qué. Entonces, tengo un término acá de error. La recta, ¿qué quiere decir? Los puntos en estadística no es como en física o como en matemática. Una recta es una sucesión de puntos. Para nosotros los puntos son los datos que se dispersan alrededor de una recta. Y esos tienen un error justamente porque no están sobre la recta, están apartados un poco de la recta. Y ahí los interpretamos como que lo que se aparta es un error. Y esos errores es importante cómo se distribuyen. Como vimos como dijo el presidente en la filmina anterior, como vimos en la foto anterior, ¿qué vimos? Que los puntos se podían distribuir uniformemente. Por ejemplo, acá en esta placa vemos que están más uniformes, o en esta vemos que no están uniformes. Entonces, cuánto se alejan los puntos de la recta, ¿sí?, es lo que llamamos error. Entonces, esos errores tienen una magnitud y tienen una distribución alrededor de la esperanza. La distribución nosotros pretendemos que sea de este tipo. ¿Qué quiere decir? Que la distribución pretendemos que sea normal. ¿Cómo sería una distribución normal alrededor de los valores? Una distribución normal sería una cosa así, ¿no es cierto? Donde los valores hacia un lado y hacia el otro tienen más o menos los mismos valores. Que sea aleatorio, que no tenga una tendencia así clara, o sea, que no tenga un sesgo. ¿Cómo sería no normal, por ejemplo? Y si se distribuyesen así, por ejemplo. Eso no sería normal, porque acá estaría y sombrero, y esto se distribuye para cualquier lado, o sea, ¿no es cierto? No está centrado. Acá estaría y sombrero, y acá sí se distribuyen en forma normal. Con media cero, ¿qué quiere decir? Y que los valores hacia arriba y hacia abajo se compensan. Porque en el centro está el cero, o sea, si sumo los valores a la derecha y a la izquierda, con su signo, me tiene que dar cero la suma esa. Bien, entonces buscamos y la variable respuesta, x la variable independiente, a y b los parámetros desconocidos que representan, ordenada al origen y pendiente respectivamente, y e los errores que buscamos que sean aleatorios, normales, con media cero y varianza sigma al cuadrado. Ok, tenemos los elementos para estimar. En matemática, una recta, ¿dónde se termina? En matemática se termina acá. ¿Por qué? No existe el error. El error existe en la estadística. En matemática se supone que no hay un error, son relaciones determinísticas como en la física, ¿no es cierto? Entonces, si no hay error, listo, ya está, es alfa más beta y punto. Y no hay alfa beta o A y B es lo mismo, porque los estimadores son los parámetros.
Entonces, en estadística tenemos algunas modificaciones de esta recta que le hacemos y que tenemos que interpretar. Algunas apreciaciones importantes en algunas relaciones. ¿Están todos despiertos todavía? Díganme que sí o que no. Si alguien no entiende, paramos. Si alguien quiere preguntar, paramos. Es muy difícil dar clase así y es muy difícil tomar clase así. Yo lo sé, estoy de los dos lados. También soy alumno. Entonces, a veces no tengan vergüenza en interrumpir o parar. Ahora igual hacemos un recreo para refrescar un poco la mente, porque esto si no es saturador. Bueno, algunas apreciaciones. ¿Está? Algunas apreciaciones y ahora estamos en regresión. Si la pendiente es cero, ¿qué pasa con el modelo? ¿Qué decimos? A ver qué se les ocurre en sus palabras. Acá tenemos un modelo de pendiente cero. Bien, ¿sirve para algo? No. ¿Qué sé yo? En estadística no sirve para nada. Capaz que en física es bárbaro porque me dice la velocidad era 60 kilómetros por hora y es una constante, entonces, pero es una ley física de velocidad, ¿tá? Y eso me puede ser muy útil. En estadística no me sirve para nada una constante así plana, un modelo uniforme en el cual para cualquier valor de x, ¿sí? Para cualquier valor de x, ¿sí? Y siempre vale lo mismo. ¿Está? ¿Se entiende eso? Entonces, cuando B es igual a 0, el modelo no sirve en estadística. No quiere decir que en otras ciencias sea fantástico. En la nuestra, si yo le digo, cuando un árbol tiene 10, tiene 14 metros. Ajá. Y cuando tiene 16, tiene 14 metros. Qué bien, ¿eh? Y cuando tiene 25, tiene 14 metros. Ajá. Y cuando tiene 30, tiene 14 metros. Ajá. O sea, el modelo no me predice nada, me dice solamente una vez y el resto todo igual. Entonces no sirve para nada. Esto, ¿qué quiere decir? Es muy indeseable un modelo que no tenga pendiente. ¿Tá? Es más, es desechable directamente. No se usa un modelo que no tiene pendiente. ¿Tá? Contrariamente, en la mano opuesta, digamos, en la cara opuesta de la moneda, cuando un modelo tiene mucha pendiente, ¿qué pasa? Es recontra sensible. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que un mínimo que se corra X y aumenta un montón o cambia un montón. ¿Se entiende? ¿Está? O sea, el adyacente mueve un poquito y el opuesto se mueve un montón. ¿Tá? Es muy sensible el modelo. ¿Sí? Ese modelo es muy deseable. Cuanta más pendiente tenga un modelo, mejor. A ver, esperen un segundo que hay alguien. ¿Tá? Entonces, cuanto más pendiente tenga un modelo, mejor es ese modelo. Cuanto más cerca de cero, peor es ese modelo. No me interesa que sea. Es más, hasta voy a hacer pruebas de hipótesis para ver si la pendiente de los parámetros puede ser que beta sea cero. Si beta puede ser cero, no lo quiero el modelo. ¿Tá? Y esto lleva a mucha confusión, porque modelos que tienen poquita pendiente, como este de acá abajo, muchas veces no se sabe si en realidad, si esto es B, cuánto es beta. ¿Tá? ¿Se entiende? Porque yo tengo B, pero capaz que beta es 0. Capaz que beta es así. ¿Está? Y entonces, ¿cómo puedo hacer para ver si B vale 0? Claro, B por ahí no vale 0, tiene un poquito de pendiente, pero en realidad beta puede ser 0.
Entonces vamos a hacer una prueba de hipótesis, que ustedes ya saben, ya manejan pruebas de hipótesis, para ver si puede que beta sea 0, porque si es 0, el modelo se desecha. Contrariamente, eso es un valor de t, ¿no es cierto? Las pruebas de hipótesis nosotros las vamos a manejar con un valor de t. Si el valor de t es muy alto, ¿qué quiere decir? Que yo rechazo la hipótesis nula de que beta sea 0. La hipótesis nula de que beta, ¿sí?, es igual a 0. Si yo rechazo esto, ¿sí?, con una t, es porque esa t es muy elevada. Entonces, una manera de evaluar el modelo es, ¿qué valor de t tiene? Entonces, si yo les digo, el valor de t es 1,85. Y ustedes ya son expertos en estadística y saben que la distribución de t oscila entre, el 95% es menos 3 más 3, ¿sí? El 99, perdón. O sea, que si yo le estoy diciendo 1,85, estoy en el medio de ¿qué? De aceptar la hipótesis nula casi, ¿no es cierto? Estoy muy cerca de 0. O sea, estoy más cerca de 0 que de 3, ¿va? ¿No es cierto? Y si estoy cerca de 0 y acepto la hipótesis nula, ¿qué quiere decir? ¿Que beta vale 0? Claro. Y entonces, ¿el modelo cómo es? ¿Una? ¿Función? No. Constante. Entonces, y si es una constante, ¿cómo dije que era? ¿Una? Una porquería. Una porquería, muy bien, acuérdense, así no se olvidan. Una porquería, el modelo da 0, no explica nada, es una porquería ese modelo. ¿Qué modelo hiciste? No puedo, con tu modelo no puedo calcular nada. ¿Está? Entonces, esto es importante porque pareciera que uno acepta H0 y qué significa. Ahora, si yo les digo t vale 14, por ejemplo, ¿sí?, estoy rechazando completamente, porque no hay manera de que 14 entre adentro de la zona de aceptación. ¿Se entiende? Entonces, observar el t nomás, ¿sí?, cuando ustedes sean expertos en modelación, ¿sí?, que van a llegar a ser expertos, miran el t y dicen, listo, ya está, no, con ese t estamos bárbaros, o no, con ese t estamos al horno. Solamente voy a mirar los valores críticos cuando está cerca de 2 o de 3. El resto, si está por arriba o por abajo de eso, ya sé de qué se trata. El resto ni hago un contraste, lo miro y me doy cuenta enseguida. Les digo esto ¿por qué? Porque muchísima modelación no se hace a mano, se lo da, son salidas de máquina que uno tiene que interpretar inmediatamente. Entonces, rebobinando. Pendiente 0, modelo porquería. Pendiente empinadísima, modelo muy bueno, muy sensible. Pendiente dudosa, hagamos una prueba de hipótesis y veamos qué pasa. ¿Está? Puede ser negativa la pendiente, totalmente. Puedo tener este modelo con una pendiente negativa y también es una buena predicción. Puede ser positiva, sí, tengo este que es positiva con una pendiente aceptable. Cuanto más empinada mejor, los modelos que dicen 0 la pendiente no nos sirven. ¿Está? Resumiendo un análisis general de cómo vamos a analizar esto que estamos analizando acá, ¿saben cómo se llama? Análisis gráfico de dispersión, o sea, el análisis de X e Y. Yo tiro los puntos, se dice, los pongo en Excel, los gráficos, y los analizo. Y ya con la tendencia de los puntos ya me voy dando una idea qué pasa. Los puntos están lejos o están cerca de la recta. Los puntos se distribuyen en forma uniforme a lo largo de la recta. Los puntos tienen una tendencia redonda, así hacen un círculo. Los puntos
No, tiene una tendencia marcada hacia arriba o hacia abajo. Ya voy viendo el análisis gráfico, en el diagrama de dispersión, hago un análisis que voy viendo la tendencia, cómo se agrupan, qué tan dispersos están, y si una recta puede pasar o no por el medio, si tiene sentido probar una recta o no. Esto, ¿qué cosas miro? Son todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Es decir, cómo se dispersan los residuos alrededor de la recta que voy a ajustar. Nos tomamos 10 minutos y continuamos. Ok. Listo.